Bueno, y hoy en la hora del tinto vamos a compartir un cafecito con Fernando Botero Quintana. Él es estudiante de administración y también autor del libro Explicando lo inexplicable acerca de la pobreza en nuestro país. Fernando, bienvenido a la revista. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Fernando, qué bueno tenerte aquí, además porque es tu debut en televisión. Gracias por traernos este libro, Explicando lo inexplicable. Y para conocerlo un poco más, Fernando es nieto de nuestro talentosísimo pintor, Fernando Botero, y también hijo del exministro de Defensa, Fernando Botero. Así que ha recopilado 17 entrevistas a grandes personalidades de nuestro país para entender un poco qué está pasando con la pobreza en Colombia. Tú dices que es la madre de todos los conflictos. ¿Por qué? Exacto, lo que pude, después de haber hecho las entrevistas, lo que pude concluir es que la pobreza es el principal obstáculo que nos impide progresar como una sociedad justa e igualitaria. Esa fue una de las conclusiones principales a las que llegué después de haber realizado las entrevistas. ¿Cómo se le ocurre a un estudiante de administración hacer este libro? Porque por lo general de pronto sería un estudiante de Derecho, de Ciencias Políticas, incluso de Comunicación Social y Periodismo. Mediante este libro lo que quiero demostrar es que no necesariamente tengo que ser político para hacer un aporte al debate sobre esta problemática. Puedo desde mi carrera, desde la administración de empresas, hacer un aporte a este problema y con este libro este es el aporte que pensé hacer. Bueno, pues aquí hay 17 personalidades, están exministros, está el empresario Pedro Gómez, está incluso nuestro presidente Juan Manuel Santos, el expresidente César Gaviria, Andrés Pastrana, el padre Joaquín Sánchez. Bueno, ¿cómo haces esa selección de personalidades para hablar en torno a la pobreza y encontrar un poco la explicación a ese fenómeno de nuestro país? Bueno, la idea del libro era tener los personajes de diferentes sectores, como el político, el sector empresarial, el filantrópico, el académico, y todos esos personajes, fue la escogencia así de todos esos personajes, y obviamente personajes que yo admiro. Digamos, el primero que entrevisté, que es Manuel José Cepeda, Sí. es un personaje que admiro mucho por toda su carrera profesional, y la idea era de diferentes personajes de diferentes sectores. Esa fue la idea principal de... Y aquí están contenidos en este libro. Exacto. ¿Las entrevistas o tú las analizaste o simplemente podemos, digamos que, leer ese cuestionario que les hiciste a cada uno de ellos? No, yo hago un análisis de lo que aprendí, Ok. son con 10 conclusiones de las que aprendí después de haber realizado las entrevistas. Bueno, y aquí estamos siguiendo más el legado del abuelo o el legado del padre. No, ¿La ninguno. parte artística o la parte política? No, ninguno de los dos, la verdad. ¿Ninguno de los dos? Yo quiero hacer mi propio camino Sí. y no me quiero dedicar, no tengo el talento que tiene mi abuelo, ni me quiero dedicar a la política. Quiere ser empresario. Exactamente. Bueno, Fernando, hablemos de cifras porque es muy preocupante el tema de la pobreza en nuestro país y yo creo que muchos estamos de acuerdo como tú en que es, digamos que el foco de todos los males que acarrea. Y según el DANE, por ejemplo, en el 2014, el 8.4% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema y el 29.3% en condiciones de pobreza. Eso es una cifra bastante exagerada. ¿Cómo haces la lectura de estas estadísticas? Pues eso lo que demuestra es que es una cifra muy preocupante, pero que al mismo tiempo hemos avanzado mucho. De aquí hace 10 años hemos progresado mucho en esta problemática. Pero para mí otra cifra que es muy preocupante es que 14 millones de colombianos, alrededor de 14 millones de colombianos, siguen sucumbidos en la pobreza. Sí. Entonces, con esas cifras, la verdad, eso lo dice mucho de la magnitud de esta problemática. Fernando, de estas 17 entrevistas que realizaste para publicar tu libro, ¿encontraste alguna anécdota o algún dato interesante o algún personaje en particular que te haya llamado muchísimo la atención? Pues el presidente Uribe me llamó mucho la atención. No todas las entrevistas fueron presenciales, pero con él tuve la oportunidad de hablar por teléfono y obviamente me puse muy nervioso, pero fue una experiencia muy increíble, fue una gran experiencia. Hablemos de conclusiones a las que llegaste con este libro. Obvio hay que leerlo detenidamente para analizar más a fondo cuáles son las causas, qué es lo que tiene que ver con la educación, con tantos, digamos que tantas razones por las cuales existe la pobreza en nuestro país. ¿Cuáles fueron tus 5 conclusiones aquí para la revista que podemos extractar de este libro Explicando lo inexplicable? La primera es que no hay un consenso sobre las causas ni las posibles soluciones a la problemática de la pobreza en Colombia. Después de haber realizado las entrevistas, me di cuenta de que los entrevistados citan diferentes causas y soluciones. Hay una clara dificultad en diagnosticar cuáles son las causas y las posibles soluciones a este problema. Otra es que la solución a la pobreza
es la educación. La educación es la solución más eficaz a la pobreza en Colombia. Esa fue una, y en el libro se plantea un debate muy interesante sobre cómo elevar la calidad de la educación. Otra es que otros países en América Latina han sido más exitosos. Puntualmente se habla del caso de Chile, Brasil y México, que han sido países más exitosos en solucionar esta problemática, y podemos coger de ejemplo muchos de los programas que ellos han implementado. Otra conclusión a la que llego es que hemos progresado mucho, pero aún el problema es colosal y falta mucho por hacer. Y finalmente, otra conclusión es que los entrevistados son muy optimistas en que esta problemática de aquí a 20 años se va a poder solucionar. Entonces, hasta los más pesimistas que entrevisté tienen una visión optimista de esta problemática, que eso me pareció muy interesante. Claro, para las nuevas generaciones, por lo menos hay una esperanza. Y tocas ahí el tema del proceso de paz y todo el posconflicto y lo que vendrá para nuestro país. Se habla mucho de la violencia como un eje fundamental del problema de la pobreza en Colombia, que es algo muy interesante, y también se habla, claro, del proceso de paz, y todos los entrevistados, o la gran mayoría, creen que vamos a poder tener un país en paz muy pronto. Bueno, Fernando Botero Quintana, muchas gracias. Por favor, danos una página web, y recomendadísimo, están las librerías. A partir del viernes, hace 8 días, ya se lanzó oficialmente aquí en Colombia. Entonces, por favor, más información para aquellas personas que quieran de pronto debatir un poco también este análisis y también las opiniones de estas 17 personalidades de nuestro país. Bueno, el libro ya está en la librería, la Panamericana, la Librería Nacional y la Librería Lerner acá en Bogotá. Y tengo una página de Facebook que es Libro Explicando lo Inexplicable, y ahí hay diferentes artículos que he puesto sobre el problema de la pobreza en Colombia y más información del libro. Bueno, Perfecto. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir. La revista es tu casa. Cuando quieras volver con otro libro, bienvenido. Muchas gracias. Una visión como de un joven de 25 años que apenas está terminando como la carrera, y tomarse el tiempo de analizar un aspecto tan importante para nuestro país, pues vale la pena destacarlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.